catálogo de inventos. Por ejemplo, el abrelatas, primero del catálogo. Qué lindo. ¿no? La lata de conserva se inventó antes, naturalmente. Hubo que inventarla para dar sentido al abrelatas. Sí. Se inventó 50 años antes que el abrelatas, así que imagínense lo que habrá sido ese medio siglo. La lata fue inventada en Inglaterra en 1810 por un comerciante, Peter Joran, y llegó a Estados Unidos en 1817. En 1812 los británicos llevaban entre sus pertenencias, los soldados me imagino, ¿no? Latas. Pero las tenían que abrir con ayuda de la bayoneta. Incluso si ofrecía muchas dificultades, un tiro solucionaba el problema, es decir, el hombre se mataba. El soldado se mataba ante la imposibilidad de abrir la lata. Latas que me imagino serían de plomo, como casi todos los envases. Seguramente. Y que si no los mataba Napoleón, Los mataba el veneno. los mataba el veneno que el plomo contiene. 12 años después, de 1812, o sea... Sí. 1824, el explorador inglés William Perry llevó las latas de conserva al Ártico. Una expedición que había hecho, no es que fue especialmente a llevar latas de conserva al Ártico, para conservarlas todavía mejor. Como si fueran necesarias, por otra parte. ¿Para qué lo pusimos dentro de la lata? Le dijeron a Perry. Bien. Y en su diario de viajes, Perry señaló la dificultad para abrir aquellos envases. Querido diario, no hay Cristo que abra estas malditas latas de conserva. Se los están acabando los Siberian Husky. Sí. Nos estamos comiendo hasta los zapatos, pero las latas están ahí muertas de risa. No ceden. El fabricante de las latas hacía la siguiente recomendación: córtese la parte superior con escoplo y martillo. Córtese la cabeza. Claro. Las primeras latas eran enormes, muy pesadas y de gruesas paredes. O sea, costaba encontrar lo que había dentro. Solo cuando se consiguió crear un envase más liviano, allá por 1850, se pudo pensar en un abrelatas. El primero fue ideado por un norteamericano llamado Warner. Era un artilugio enorme, me refiero a Warner, cuya vista impresionaba a todos, a cualquiera, sí, era Warner. Era una mezcla mecánica cuya hoja curva se introducía en el borde de la lata y se deslizaba sobre la periferia del envase con B larga, extraordinario. Había que hacer una fuerza descomunal que muchas veces terminaba en accidentes, como suele ocurrir cada vez que uno hace una fuerza descomunal. Bien, recién en 1870, mire lo que hubo que esperar para comerse un atún de porquería. De 1810 que lo tengo en casa, decía. Apareció el que conocemos, aquel que te dije, no sé quién es el que conocemos. Y no sé, Perry. Bueno, bien, con una rueda que gira alrededor del borde de la lata. Lo inventó William Lehman, un herrero que se dedicó a hacer cortes ornamentales para soldar luego a rejas lujosas. Su éxito fue instantáneo, raro, ¿no? Sí, sí. Y se hizo millonario y fue feliz para siempre. Es lo que le pasa a todos los que inventan el abrelatas. Este es para los niños esta visión. Niño, inventa el abrelatas, conviértete en millonario y ayuda a tu familia. Niño. Segundo invento, la aspiradora. Esta me gusta más. Sí. Yo, si me dan a elegir entre un abrelatas y una aspiradora, elijo un calzoncillo. Dice, la primera máquina extractora de polvo se presentó en 1898 en Londres. Le presento a mi cuñada. Es una máquina. Se trataba de un artefacto que en realidad no merecía el nombre de aspiradora, ya que se soplaba en realidad. Pero entonces era todo lo contrario. Era señor. todo lo contrario. El aire, tenía una bolsa con aire comprimido y el aire se proyectaba sobre la alfombra, por ejemplo, Sí. para que el polvo volara y luego se depositara sobre una caja. Vos soplabas, el polvo se levantaba y luego caía en cualquier parte. Había que La embocarlo en suciedad la caja. salía disparada en todos los sentidos.
Cuando se hizo la demostración de la aspiradora, asistió a esta demostración un joven inglés llamado Herbert Bart, que insinuó la conveniencia de que en vez de expirar el aire, lo que la máquina debía hacer era aspirarlo. En vez de morir, Bart pensó mucho tiempo en aquella idea y escribió en su cuaderno de notas que tengo aquí. Ah, lo traje. Uy, mire qué viejito que está. Querido diario, no es posible abrir estas latas de conserva. No, ese es el otro. Ese es el dato de Perry. Me pareció Me que equivoqué de diario. estaba frío. Claro. Dice, hoy hice el experimento de aspirar con mi propia boca Oiga. el respaldo de una silla tapizada en el restaurante de Victoria Street. El polvo me hizo toser estruendosamente, como Y suele sí, ocurrir, sí. pero conseguí aspirarlo. Bueno, luego Bart comprendió que necesitaba una bomba aspiradora, ya que comedidos para chupar alfombras Sí. es muy difícil de encontrar. Y un tejido espeso, así para utilizarlo como filtro, cosa que encontró en 1901, probablemente en el Ártico. Aquel año patentó su invento, que era muy rudimentario. Era una aspiradora, imagínense. No era, era tan grande, Bart, que debía ser trasladado entre 3 personas en una carretilla. Así llegó a la oficina de patentes. No, señor, la aspiradora. Ah, la aspiradora. Tenía una bomba, la cual amenazó hacer explotar A menos que le patentaran la porquería Sí. que había llevado. una cámara de polvo, hacía cine, y unas poleas que a mano hacían funcionar la bomba y la correspondiente carretilla. Sus primeros clientes fueron los dueños de los grandes locales públicos. Tuvo encargos importantes como, por ejemplo, aspirar, leo lo que dice aquí, la bahía de Westminster. Claro, se le llenó de agua. No la abadía, que todos conocemos, y que cualquiera aspira después de todo. Sí. Sino la bahía. claro. Aspirar una bahía, Sí. más una inexistente. Es más, aspiró tanto que antes era una península. Sí. Bueno, en todo caso aspiraron la abadía en ocasión de la visita de Eduardo VII para su coronación. O sea, no porque pasó por ahí, no, No, sino no, que claro. lo iban a coronar allí. Más tarde, durante la Primera Guerra, se ordenó llevar aspiradoras al Palacio de Cristal, en cuyos suelos yacían los enfermos de tifus y cuyo contagio se atribuía al polvo en suspensión. 15 aspiradoras al mando del valiente Bart trabajaron día y noche y se sacaron 26 camiones de polvo, permítame que no lo crea, y tal vez por una casualidad terminó la epidemia. Al mismo tiempo terminó la epidemia y todos creyeron, Un hombre de establecieron suerte, una relación de causa y efecto que no existía. ¿Y cómo distingue un camión de polvo de un camión de tierra? No lo distinguen. Último invento, el ascensor. Los egipcios, ya sabía que lo habían inventado los egipcios. ¿En serio? No. Utilizaron diversos sistemas de cuerdas y rampas para mover los bloques de piedra que se usaron para las pirámides. Bien, nada más lejano a un ascensor. Sí, no, si se leía el ascensor, Cerca del año 1500 a.C., las aguas del Nilo eran elevadas en recipientes y volcadas dentro de los canales de riego por medio de un brazo contrapesado por un pivote. seguimos lejos. Seguimos lejos, se llama la Noria. Eso. Sí, claro. ¿Dónde vio el puente del ascensor? El puente de la Noria. Los chinos mejoraron el sistema, y aquí debe venir la Noria, a ver. utilizando recipientes colocados sobre una cuerda sin fin, o sobre una rueda en realidad, tirada por un molinete que funcionaba a mano o a pedal. Tratando de inventar el ascensor, inventaron la bicicleta. La bicicleta. Arquímedes también trabajó en el diseño de cuerdas y poleas para la elevación de personas o cosas. Cosas más. Estaba todo el día con el agua ahí. Sí. En tiempo de los romanos y en el Coliseo Podestá, Podestá, en La Plata, en La ¿no? Plata, se usaban grandes montacargas para subir a los gladiadores y a las fieras al nivel de la arena. Ahí estamos en presencia del ascensor. Muchos siglos después, para el uso privado de Luis XV, se utilizó un ascensor en palacio. El rey habitaba aposentos del primer piso y utilizaba este ascensor para visitar a sus amantes, que en general estaban instaladas en las plantas superiores. Digo, para no andar por la escalera, que Está lo veían claro. todo, ¿no?
A este ascensor primitivo se lo llamaba la silla voladora, como en el parque japonés. Bueno, funcionaba con una serie de contrapesos de fácil manejo, y el rey estaba muy entusiasmado con el no es ascensor, para como menos. cualquiera, ¿no? Y el primer uso público del ascensor tuvo lugar en Nueva York en 1857. Lo construyó Elías Otis, un otorrinolaringólogo, para unos grandes almacenes de 5 plantas. El ascensor de Otis estaba equipado con un dispositivo de seguridad que frenaba a la cabina en caso de caída. Bueno, a veces falla. Bajo el lema "Señores, seguridad absoluta", Eso como lema se parece... sí, parece que estuviera mal copiado. Sí, sí, Debe ser seguridad absoluta. sí. Parece Otis una hacía campaña de- demostraciones de su sistema de frenado. Montaba a la gente en la cabina. Mira vos. Bueno, eso después se convirtió en una tradición. Sí, ya lo hacía el rey de Francia también. Claro, como parecido. yo vi la película esa, Atracción Fatal, y cuando se encontraban en el tercer piso, dejaba caer la cabina para comprobar la eficacia. La gente se desmayaba, gritaba, incluso moría. Cuando lo presentó Otis, hizo un acto bastante teatral. Se subió en la Exposición Universal de New York y se dejó caer de una altura considerable. El dispositivo nunca fallaba, salvo en algunas ocasiones. Otis llegaba al suelo sin novedad, agitaba triunfalmente su sombrero de copa y saludaba al público. La energía de los ascensores primitivos era el vapor. Le ponían una locomotora y un violín. Allá por 1880, el alemán Siemens introdujo el motor eléctrico para los ascensores. Los ascensores Otis llegaron a muchos edificios reales. Se instalaron en el Kremlin en 1890, en el Palacio Real de Budapest en 1900, en el de Buckingham en 1901 y así. También había ascensores Otis en el transatlántico Lusitania y en el Titanic. Gente incluso tomaba el ascensor cuando ya estaba bajo el océano, el Titanic, y buscaba botones que lo llevaran a la superficie. En realidad, sin el sistema empleado por Otis, no hubiera sido posible construir edificios de más de 5 pisos, que era el máximo permitido en la época. Así, gracias a él y a las mejoras de sus ascensores, se cambiaron algunas leyes y se permitió la construcción de rascacielos. Siempre hay un culpable que uno Sí, no conoce. si no fuera por el señor Otis, no digo los rascacielos que tienen su gracia, pero estos edificios de 14 pisos con ventiluces de 5 pesos Sí. no existirían. En 1907 se construyó el Singer, creo que de 40 pisos. En 1930 el Empire State, acá dice 88, yo me juego a que son 102. Son más, sí. Sí, yo jugaría que son 102. De todos modos, las ciudades quizá eran más bellas con edificios de 5 pisos que con edificios de 40. Yo no estoy seguro de este inciso, pero lo que produce el rascacielos, o peor todavía, porque el rascacielos tiene su gracia, 4 sí. luces, tiene su belleza. Pero lo que no tiene ninguna belleza es un edificio a mitad de cuadra de 14 pisos al lado de un chalet. Eso no tiene belleza. Pero además produce otro fenómeno, que es la sobrevaloración del terreno, Claro. que adquiere un valor Multiplicado hacia ficticio, arriba. multiplicado, porque y únicamente entonces lo podés recuperar si construís hacia arriba. Y mejor lo recuperás cuanto peor sea la calidad de los materiales que utilizás para construir el edificio. Por eso se viene abajo. Sí, naturalmente. Que sí, eso es una desgracia total. Para una ciudad como esta ha sido una desgracia. Sí, lo sigue siendo y vamos camino de una Sí, catástrofe. sí. Muy bien. Porque además, claro, cuando vos juntás 20 edificios de 14 pisos, una manzana cuyas cloacas están hechas para 11 chalets, algo sucede y estamos entonces con el agua hasta el cuello. Bien, hemos ido a la discoteca donde el discotecario nos informó que los mejores inventos son los inventos argentinos. Ciertamente. Me citó el colectivo, es un invento consistente en decirle ómnibus a cualquier cosa. En no decirle ómnibus. Insistir en que se trata de un colectivo y con eso ya está inventado. Y si del mismo modo se pudo haber inventado
pongamos por caso, ¿qué? A ver, dígame. A ver, el fonógrafo, Sí, llamándole tocadisco. Tocadisco, claro. Incluso el fútbol llamándole fútbol. Sí, claro. Y así, y todo así. Y todo por el estilo. Y señores, no sabía qué disco darme. Este muchacho empezó a revolver un rato y al final, después de mucho tiempo, de muchísimo tiempo, conjeturó que el ascensor no solo subía, ¿Y por qué se llama ascensor entonces? claro, pero por eso le costó tanto. Claro, ahí está. Y me dio el sencillo tango Cuesta Abajo, que escucharemos en la voz de Gardel, que revela el uso más oscuro del ascensor. Ciertamente, y que además nos explica a dónde puede llevarnos el progreso aunque tenga intenciones diferentes a lo que su nombre enuncia. Bien, ¿usted quiere agregar algo más acerca de No, pensaba- todos estos inventos? Pensaba en realidad en este tipo de cosas que nosotros que estamos marcados por el siglo XIX, Alejandro, seguimos teniendo una marca respecto del progreso que nos hace pensar en este tipo de artefactos como una cosa maravillosa. Y en realidad ha llegado un momento en la historia de la humanidad en que quizás no pensaríamos cosas que nos faciliten las tareas cotidianas, sino que las hagan por ahí menos peligrosas, pero que también complejicen un poco el mundo. Y que el mundo no sea tan sencillo de conquistar, digamos, que baste con hacer un movimiento para que se prendan luces, apretar un botón para elevarse a 60 metros, porque esto sí que nos hace ir un poco cuesta abajo respecto del origen. De modo tal que habría que tener inventos que presentaran alguna complejidad. Y una vez que uno se tomase el laburo de aprender esa complejidad, igual que en las lances del amor o de la literatura, de cualquier otra baquianía, entonces sí pudiera acceder al invento que el progreso le entregó como... Está muy bien, hay que poner algo de uno también. Claro, un poco viejo. No, hay chicos que, por ejemplo, encienden sus juguetes y los dejan jugando solos. Claro. Habiendo escaleras, este tema musical no se responsabiliza por el uso del ascensor. Adelante, don Carlos. No, ese es... No, vamos a ver si encontramos... El 11 creo que Cuesta Abajo. Bueno, a ver, búscalo, vamos a buscarlo. Ponerle el anterior y el posterior, a ver. No, tampoco. No, tampoco. No era... Y bueno, deja Madreselva. Deja Madreselva. Vamos piso por piso escuchando.